Mick Jones era la mitad del cerebro de The Clash. Escribía las melodías, producía los discos, construyó el sonido que hizo que London Calling existiera. Y un día de septiembre de 1983, Joe Strummer y Paul Simonon lo llamaron a una reunión y le dijeron que estaba despedido. Mick recogió su guitarra y se fue. Bernie Rhodes salió corriendo detrás de él con un cheque en la mano. Joe nunca se perdonó esa decisión y pensó que The Clash terminó el día que Mick Jones cruzó esa puerta. En este video contamos la historia de cómo llegaron a ese punto. 8 años de música extraordinaria, de peleas absurdas, de principios que costaron fortunas y de una banda que no supo proteger lo único que realmente tenía. Una noche de julio de 1977, Joe fue con Don Letts al Hammersmith Palais para un concierto de reggae. Don era el DJ del Roxy, el club punk por excelencia de Londres, y la única persona en ese espacio que habitualmente tocaba reggae en lugar de punk. Era jamaicano, era cineasta en ciernes y era el puente entre dos mundos, que la mayoría de los blancos del punk ignoraba deliberadamente. En el Palais, esa noche tocaban Dillinger, Just Teach y Leroy Smart, figuras legendarias del reggae jamaicano, pero estaban presentados de una manera que Joe encontró contradictoria, con trajes brillantes, en un contexto comercial que negaba la autenticidad de las raíces del género. Y mientras intentaba procesar esa contradicción, Joe vio a unos chicos jóvenes quitándole los bolsos a unas mujeres. Intentó intervenir. Todo eso entró en una canción. White Man en Hammersmith Palais es para muchos la canción que mejor captura lo que The Clash eran capaces de hacer cuando funcionaban. Adoptaba el tempo y el ritmo del reggae, pero lo llenaba con las preocupaciones específicas de un blanco de clase media que se ha metido tanto en la política que ya no puede escuchar música sin analizarla. La letra comentaba el estado del punk, criticaba a las nuevas bandas que aparecían disfrazadas y sin nada real que decir. Joe se describe a sí mismo como el lobo que merodea por la noche y se ve tan enfermo a la luz del sol. Mick supo desde el momento en que terminaron la pista que iba a ser grande. También ese verano Joe empezó a escribir lo que se convertiría en Tommy Gun, un ataque armado rítmicamente contra el romanticismo del terror, un tema sobre el que Joe tenía opiniones complejas que le causarían problemas en los próximos meses. El diciembre de 1977 trajo una de las historias que mejor capturan el clima de violencia irracional que rodeaba al punk en Gran Bretaña. Joe Strummer fue a ver a los Buzzcocks al Marquee Club de Gordon Street. Lo acompañaba Robin Banks. En la barra, Joe pidió una ronda y el barman le dio cambio incorrecto. Cuando Joe lo señaló, 3 porteros aparecieron de la nada. Lo que siguió fue rápido y brutal. Los porteros, según la crónica de Robin, publicada después en Zigzag, habían reconocido a Joe y no les gustaba que Joe Strummer fuera alguien famoso. Lo que querían darle era una paliza. Lo arrastraron hacia los baños. Robin intervino y lo que siguió fue lo que él describió como un juego de tira y afloja, con Robin jalando a Joe hacia la libertad, mientras los porteros jalaban en dirección contraria. Terminaron siendo expulsados a patadas hacia la puerta trasera. Varios clientes que protestaron corrieron la misma suerte. Unas semanas antes, un joven llamado Henry Bowles había sido atacado por porteros en un concierto de Subway Sect en King Cross. Lo arrastraron hacia afuera y le metieron la cabeza por una ventana. Tras 3 semanas en coma, Henry dejó este plano de la existencia. The Clash le dedicarían London Calling a su memoria. Para comienzos de 1978, The Clash necesitaban un segundo álbum. CBS lo necesitaba. El problema era que nadie en la banda estaba seguro de cómo hacerlo. El debut había sido grabado en condiciones de urgencia, casi cómica. 3 fines de semana, el presupuesto mínimo, la energía en bruto del set en vivo. Ahora había que hacer algo más, pero ¿más qué? Joe y Mick hicieron una broma durante una reunión con Bernie Rhodes. Deberían ir a Jamaica a escribir. La broma fue tomada en serio. En diciembre de 1977, los dos fueron enviados a Kingston durante 10 días para escribir canciones. Paul Simonon, el miembro de la banda que más genuinamente amaba el reggae jamaicano y que llevaba años empapándose de esa cultura, no fue invitado. Fue la primera vez, aunque no la última, que Paul sería excluido de algo importante, por la razón irrefutable
de que él no escribía las canciones. Para compensarlo, Carolyn Coon, entonces la novia de Paul y periodista musical de gran credibilidad, lo llevó de vacaciones a Moscú. Paul volvió con chapas del Partido Comunista para repartir entre todos. Joe y Mick volvieron a Londres con material suficiente para un álbum, pero el álbum en sí iba a tener un problema mucho más visible. Su productor, Dan Loggins, era el jefe de representación de artistas de CBS. Era también el hermano de Kenny Loggins, el cantante de country que hacía exactamente el tipo de música que The Clash despreciaba. Dan tenía la mirada fija en el mercado americano y para eso necesitaba a alguien que supiera hacer sonar una banda de manera que las radios americanas pudieran tolerar. Le dio a Bernie una lista corta de productores. El único nombre que destacó fue Sandy Pearlman, el arquitecto del sonido de Blue Oyster Cult, posiblemente la banda de rock más grandilocuente y enfática del periodo. Pearlman también había producido a los Dictators, un grupo de punk gringo, y era técnicamente impecable. Y el argumento de Joe para aceptarlo era que necesitaban a alguien como tercero en una discusión, porque de lo contrario, Mick siempre pedía más guitarras y Joe siempre pedía más voces. Pearlman voló en Concorde, pagado por CBS, para ver a una banda de punk que se hacía llamar The Clash. Su bienvenida fue literalmente un madrazo en la cara. Robin Banks, que en esa época era prácticamente un miembro no oficial de la banda y que tenía opiniones muy claras sobre la elección de productor, lo vio llegar al camerino antes de uno de los conciertos del Get Out Control Tour y tomó la primera oportunidad disponible. Pearlman sangró. Bernie Rhodes corrió a limpiar la sangre con un pañuelo. La banda lo pisó para subir al escenario. Robin explicaría décadas después que no fue un caso de identidad equivocada. Sabía exactamente quién era Pearlman y lo volvería a golpear. Las grabaciones comenzaron de manera tortuosa en Basing Street Studios. Tras un intento fallido en Utopia Studios de Camden, terminó cuando el ingeniero de Pearlman, un tipo llamado Corky, introdujo una variedad de hierba de alta potencia al proceso creativo. Paul volcó unas macetas para hacer una pista de tierra. Topper trajo su moto y pasó por ahí. No los volvieron a dejar entrar. En Basing Street, el método de Pearlman resultó ser exactamente lo que todos temían: hacer una canción una y otra vez hasta que estuviera bien. Lo que Pearlman consideraba bien y lo que The Clash consideraba bien no tenían casi ningún punto de intersección. Y entonces Joe contrajo hepatitis. La hepatitis B llegó a Joe Strummer, seguramente del escupitajo colectivo, que el público seguía lanzando a los escenarios de punk. Irónicamente, el hombre que se metía entre el público para protegerlos de los porteros terminó enfermo porque ese mismo público lo adoraba de una forma asquerosamente particular y húmeda. El diagnóstico fue claro: 9 meses sin alcohol. Joe cumplió. También fue el momento en que Joe tomó otra decisión importante: dejó las pastas. Decidí muy rápidamente que el subidón no valía el bajón, diría después. Era 1978 y ya había visto suficiente para saber que si seguía por ese camino, las consecuencias serían fatales. Mientras Joe se recuperaba en casa, el resto de la banda siguió ensayando en rehearsals en Camden. Y entonces, el 1 de abril de 1978, 4 personas en el tejado de ese mismo edificio tomaron una carabina de aire y comenzaron a disparar. Paul Simonon, Topper Headon, Robin Banks y unos amigos llamados Steve y Gary Barmay estaban esperando a Mick, que llegaba tarde como siempre. Habían subido al tejado, tenían una carabina nueva, había palomas. Lo que no sabían es que las palomas eran palomas mensajeras de carreras, propiedad de un obrero que trabajaba en el complejo de almacenes cercano. El propietario de las palomas persiguió a Topper. La policía de transporte ferroviario británico, que tenía sus oficinas al otro lado de la calle y que era perfectamente consciente de que esos revolucionarios punk ensayaban en el edificio, pensó que estaban disparando a los trenes. En un año de atentados en Gran Bretaña, eso activó un nivel de respuesta completamente desproporcionado. Un escuadrón de detectives armados, un helicóptero, arrestos. Mick Jones, que llegó tarde al ensayo y se encontró con el circo completo, pagó la fianza de 1,500 libras por persona, porque Bernie Rhodes no apareció. El mural que Paul Simonon pintó después en las paredes de rehearsals fue titulado Bernie's Odd y mostraba a su manager desnudo, con deformidades anatómicas inventadas, siendo defecado por una banda de palomas. Se añadieron velas para crear algo semejante a un altar, ante el que la banda y el equipo se reunían a inclinar la cabeza y entonar alabanzas.
Bernie Rhodes, sin saber exactamente por qué, encontraba el ritual molesto. El caso duró meses. Los cargos que inicialmente se barajaron no prosperaron. Al final, cada uno fue multado con 30 libras, más 700 libras de compensación al dueño de las palomas y 30 libras de costos judiciales repartidos entre todos. El 24 de junio de 1978, The Clash lanzaron White Man in Hammersmith Palais. Había sido grabada meses antes, con una primera versión que la banda no pudo mejorar con Pearlman, por lo que optaron por lanzar el original. Era lo primero que hacían, donde The Clash adoptaban genuinamente un tempo reggae, en lugar de simplemente referenciarlo. Y Joe entregó la vocal más delicada de su carrera hasta ese momento, susurrando, creciendo, reventando en el coro con una combinación de tristeza e indignación, que era completamente diferente al grito de combate del primer álbum. Alcanzó el puesto 32 en el Reino Unido. Alan McGee, quien años después fundaría Creation Records, la casa de Oasis y Primal Scream, diría que era quizás la canción más grande jamás escrita por hombres caucásicos. Un cuarto de siglo después de su lanzamiento, Uncut haría una encuesta entre lectores, pidiendo su canción favorita de The Clash. White Man in Hammersmith Palais saldría en primer lugar. Después de meses de sesiones en Londres, Sandy Pearlman sugirió que Joe y Mick viajaran solos a San Francisco para terminar los overdubs del álbum 3 semanas en el Automat Studio. El Automat tenía una rocola que funcionaba y estaba cargada con clásicos: Otis Reading, Time is Tight, The Booker T and the MGs. Joe y Mick llegaban, trabajaban en el estudio y luego se sentaban frente a la rocola a escuchar esas canciones. Y entonces descubrieron I Fought the Law, de los Bobby Fuller 4. La canción era técnicamente de Sonny Curtis, compositor del grupo de Buddy Holly, escrita en 1958. La había convertido en un hit del Bobby Fuller 4 en 1965, y la historia detrás de Bobby Fuller era, una vez conocida, imposible de olvidar. En 1966, con 23 años y a punto de ser una estrella, Fuller apareció sin vida en el coche de su madre, en un estacionamiento de Los Ángeles. The Clash decidieron grabarla en cuanto volvieron a reunirse. Sonaba como si la hubieran escrito ellos. Después de 3 semanas en San Francisco, Joe se embarcó en un viaje por el sur del país, en una camioneta Chevrolet del 56, carreteras rectas, radio gringa, los paisajes que había visto en las películas desde que tenía 12 años. Joe volvió de ese viaje hablando con una euforia completamente no sofisticada sobre lo que había experimentado. Mick, mientras tanto, fue a Los Ángeles con Pearlman para ver a Blue Oyster Cult. Los dos se reunieron en Nueva York para las mezclas finales en el Record Plant. Allí, Stan Brownson, de la banda Elephant Memory, que había grabado con John Lennon, añadió saxofón a Drug Stabbing Time. Allen Lanier, de Blue Oyster Cult, agregó algo de piano. Y Mick Jones, junto con Tony James y varios miembros de The Heartbreakers y New York Dolls, tocaron en el concierto de bienvenida de Sid Vicious, que acababa de llegar a Nueva York. Lo que vieron esa noche fue suficiente para alarmar a cualquiera. Given Enough Rob se lanzó el 10 de noviembre de 1978. Llegó al número 2 en las listas del Reino Unido. El 21 de octubre de 1978, The Clash despidieron a Bernie Rhodes. La relación había colapsado por varias razones simultáneas. La deuda colectiva con CBS rondaba las 250,000 libras, parte de ella atribuible a sus decisiones. Bernie había intentado manipular la situación con Steve Jones para reemplazar a Mick. Había organizado un concierto en el Harlesden Roxy para el 9 de septiembre, que obligaría a Joe y a Mick a volver de América prematuramente, lo que la banda interpretó como un intento de reafirmar autoridad sobre ellos, cuando se quedaron en el Automat en lugar de volver. Bernie anunció públicamente que la banda estaba en huelga por falta de apoyo radiofónico. Los 4 miembros del grupo, reunidos en Nueva York, llegaron a la misma conclusión, al mismo tiempo. Bernie tenía que irse. Bernie voló a Nueva York, para lo que el NME describió como una confrontación. 3 semanas después, el despido era oficial. Lo que siguió fue un periodo de caos administrativo creativo. Procedimientos legales, cuentas congeladas. Caroline Coon tomando el rol de manager interina, porque la banda la conocía, confiaba en ella, y porque su trabajo durante el proceso judicial de Las Palomas había demostrado que sabía moverse en territorio legal. El primer tour sin Bernie, llamado Sort It Out, comenzó ese mismo octubre. The Steels como soporte.
una nueva energía, aunque el 22 de noviembre en Bournemouth, el cable de guitarra de Mick falló en pleno Complete Control. Alguien de seguridad impidió que Mick volviera al escenario, porque lo tomó por un invasor. Paul intentó continuar. Topper no pudo, porque su plataforma había colapsado cuando se bajó de ella, y Joe terminó solo con su guitarra, cantando London's Burning, rodeado de una masa de fans que habían invadido el escenario, cantando con él. Después, Topper y su novia Dee fueron a nadar al mar. Alguien robó toda su ropa. Volvieron al hotel completamente desnudos, sin inmutarse, y subieron al ascensor, ante la mirada atónita de varios empresarios que estaban de visita. El tour terminó en el Lyceum de Londres, el 29 de diciembre de 1978, con una tercera noche el 3 de enero de 1979. La idea de grabar el siguiente álbum con Bill Price en Wessex Studios surgió de algo tan práctico como una sesión de prueba. The Clash necesitaban grabar material para la película Rude Boy y aprovecharon para ver cómo funcionaba trabajar en Wessex con Price. Lo que salió de esas sesiones fue el EP Cost of Living, 4 canciones incluyendo I Fought the Law y una nueva versión de Capital Radio, el single que el NME había distribuido de manera limitada y que ahora se vendía de segunda mano por más de 100 libras. En la nueva versión de Capital Radio, Joe se detiene a mitad de la canción. «Espera, nunca vamos a entrar en la radio», dice. Y entonces la banda lanza un cierre instrumental frenético que dura varios segundos. Al final del disco, Joe improvisa una narración hablada encima del reprise de I Fought the Law. Alguien decidió que la canción necesitaba un efecto de cadena de presos al final. Todo el mundo entró en los baños del estudio y comenzó a golpear las tuberías. Alguien tuvo que tirar de la cadena del inodoro. Ese sonido está en el disco. El EP alcanzó el número 22 en el Reino Unido, el 5 de mayo de 1979. Necesitaban un lugar para ensayar que no fuera rehearsals. Ahora estaba asociado con Bernie y con la era anterior. Johnny Green y The Baker encontraron Vanilla Studios detrás de un garage en lo alto de unas escaleras. Era básico, privado. Nadie que no fuera invitado podía encontrarlo. Lo que The Clash hicieron en Vanilla Studios entre mayo y julio de 1979 fue lo más parecido a una banda real, funcionando como lo que se supone que deben funcionar. 4 personas en una habitación, un balón de fútbol en el patio de enfrente para los descansos y música que fluía de manera orgánica porque nadie estaba apurado y nadie estaba endeudado de manera inmediata. Mick, años después, acreditaría esos partidos de fútbol diario como uno de los factores principales de London Calling. Los hizo jugar juntos como uno. London Calling llegó de varios lugares a la vez. El título venía de los reportes del Servicio Mundial de la BBC, que Joe había escuchado de niño cuando su padre estaba sirviendo en Malawi en 1960. La imagen inicial era turística, casi irónica, pero fue Mick quien sugirió reescribirla contra el miedo apocalíptico, que generó el incidente en 3 Mile Island en marzo de 1979, cuando un reactor nuclear entró en fusión parcial y el mundo entero pasó unos días calculando en silencio qué probabilidades tenía de sobrevivir a lo que podía venir. Clamp Down empezó como un instrumental que Mick tenía con el título de trabajo For Folk's Sake. Se convirtió en una de las canciones más explícitamente antifascistas del repertorio de la banda. The Guns of Brixton llegó de un bajo que Paul llevaba desarrollando en los ensayos. Joe insistió que Paul la cantara él mismo. Fue el debut de Paul como vocalista principal en un disco de The Clash. Training Vain la escribió Mick la noche antes de que las sesiones terminaran, el día antes de la fecha límite final. El plan original era incluirla en un flexidisc de regalo con la revista NME. Decidieron quedársela para el álbum, pero era demasiado tarde para incluirla en la portada. Estaba escondida al final del cuarto lado, sin aparecer en el tracklist. Su título grabado a mano en el surco de salida del vinilo se convertiría en el primer hit de la banda en los Estados Unidos. El productor elegido para London Calling era la elección más absurda posible, desde la perspectiva del negocio musical. Guy Stevens era el hombre que había creado Mod the Hoople. Era también un alcohólico funcional en el mejor de los días. Un hombre con tendencia a lanzar muebles cuando quería motivar a los músicos. Se convirtió en el primer hit de la banda en los Estados Unidos.
alguien que había quemado, o no, su propio estudio en un episodio que nadie quería confirmar del todo. Guy llegó el primer día de la grabación, en agosto de 1979, con una bolsa de supermercado que contenía 2 botellas de tequila. Lo que siguió durante 6 semanas fue caótico de maneras que el dinero normalmente no puede comprar. Guy tiraba sillas, balanceó una escalera hacia Mick durante un solo de guitarra para motivarlo. La noche que grabaron Clamp Down, volcó el televisor del estudio, después de verterle encima la cerveza que estaba bebiendo. Cuando el jefe de CBS, Maurice Oberstein, visitó el estudio, Guy se tumbó delante de su Rolls Royce y se negó a moverse, hasta que Oberstein admitiera que el material nuevo era brillante. Joe construyó para sí mismo en el estudio una estructura hecha de cajas de equipamiento, que llamó el Porro Búnker, un espacio privado donde se podía pensar, escribir letras y no estar en medio de la sala de control donde la ingeniería de precisión y el caos de Guy chocaban constantemente. Descubrió que escribía mejor ahí. Siguió construyendo porro búnkers en cada estudio donde trabajó el resto de su vida. Bill Price, el ingeniero, fue el héroe no cantado del proceso. Mientras Guy se caía o se peleaba o dormía, Price estaba en la consola, tomando decisiones, asegurando que lo que llegaba al disco era musicalmente lo que debería ser. La relación entre Guy y Pierce a veces terminaba, con los dos hombres de mediana edad rodando por el suelo, luchando por el control de un fader. Una vez que las pistas básicas estuvieron grabadas, Guy empezó a desvanecerse, porque su rol era el de catalizador inicial. Las mezclas y los overdubs quedaron en manos de Mick y Bill. The Clash se embarcaron en su segunda gira americana, en septiembre de 1979. Llamada The Clash Take the Fifth, llevaban a Mickey Gallagher como quinto músico en los teclados. Llevaban a Penny Smith para documentar la gira y encontrar la imagen para la portada del nuevo álbum. La noche del concierto en el Palladium de Nueva York fue difícil desde el inicio. El público no podía bailar porque no los dejaban ponerse de pie. Paul Simonon llevaba toda la noche visiblemente más tenso que de costumbre, y quien conocía a Paul sabía que cuando eso pasaba, las consecuencias podían ser impredecibles. Penny Smith tenía la costumbre de posicionarse en el lado de Mick. Esa noche, por razones que ella misma no supo explicar del todo, se movió al lado de Paul. Durante los encores, Paul levantó su bajo por encima de la cabeza y lo estrelló contra el suelo del escenario. Lo hizo porque estaba furioso. Lo hizo porque el bajo que estaba tocando no tenía los mismos intestinos que su instrumento preferido, y tocarlo mientras el sonido era una catástrofe le resultó intolerable. No fue un gesto de rock and roll calculado para la foto. Fue un acto de frustración auténtica. El bajo salió en ángulo que Penny jamás hubiera podido anticipar ni ensayar. Se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del rock and roll del siglo XX. Joe la vio en el autobús después del show, mientras el grupo revisaba el trabajo de Penny. Dijo inmediatamente: "Esa es la portada". Penny protestó porque estaba desenfocada. El debate continuó todo el camino hasta el hotel. Al final Penny dijo exasperada: "Está bien, es tu álbum, hazlo tú". Y Joe lo hizo. Cuando Penny escribió el texto para la foto en el libro de fotos que publicó años después, Joe añadió la leyenda: "A Paul no le gustan las cuerdas Roto Sound". El diseño del álbum lo hizo Ray Lowry, que había estado dibujando a la banda durante toda la gira para NME. La inspiración era directa. La portada del primer álbum de Elvis Presley, con la misma tipografía rosa y verde, y la foto de Paul donde Elvis había estado. Homenaje explícito. Nadie se lo tomó como un robo. El sencillo London Calling fue lanzado el 7 de diciembre de 1979. Llegó al número 11 en el Reino Unido, sin aparecer en Top of the Pops, sin el apoyo televisivo que CBS daba a bandas más complacientes. Don Letts filmó el video en el embarcadero de Battersea, construido para el Festival de Londres de 1951, y para 1979 ya estaba bastante deteriorado. Letts filmó desde un bote en el río, mientras la banda tocaba en el muelle. El problema eran las mareas. El nivel del agua subía y bajaba. El bote se movía constantemente
Mientras esperaban que las condiciones fueran las correctas, cayó la noche. Y entonces empezó a llover. Don Letts, años después, diría que la lluvia fue el golpe de suerte que hizo el video. Sin la lluvia no sería el video que es. El álbum se lanzó el 14 de diciembre de 1979. Joe lo describió con una frase que resumía perfectamente la paradoja en que vivía la banda. Solo las estrellas y los lunáticos lanzan álbumes antes de Navidad. London Calling llegó al número 9 en el Reino Unido. Un álbum doble vendido al precio de un sencillo LP, en época navideña sin soporte radiofónico. Me gustaría decir que fue nuestra primera victoria real contra CBS, diría Joe. El 16 Tons Tour necesitaba un telonero de reggae. El plan original era que fueran Toots and the Maytals. Cuando eso no funcionó, entró Michael Campbell, conocido en Jamaica como Mickey Dread. Mickey Dread era legendario en el Reino Unido por razones que iban más allá de la música. Su programa de radio en la Jamaica Broadcasting Corporation, Dread at the Controls. El tour también trajo unos de los momentos de violencia entre miembros que definen una cierta etapa de cualquier banda que vive junta demasiado tiempo. El 27 de enero de 1980, después del show de Sheffield, Joe golpeó a Mick en la boca. El desacuerdo era sobre los encores, específicamente sobre si tocar White Riot como siempre o no. Mick tenía sus razones para ya no querer tocarla. La banda había avanzado tanto musicalmente que esa canción de 2 acordes y de 90 segundos se sentía como un traje que ya no les quedaba. Joe tenía sus razones para insistir. El público la esperaba, la necesitaba, y renegar de ella sería una traición o algo. Mick se cubrió el rostro con una bandana. Ambos volvieron al escenario y tocaron White Riot. No la volvieron a tocar hasta el último concierto de la gira. En marzo de 1980, con el 16 Tons Tour americano apenas terminado, The Clash volaron a Kingston, Jamaica, para grabar en el legendario Channel One Studios. Paul Simonon, que llevaba años siendo el más sincero fan del reggae en la banda, llegó a Kingston con la energía de alguien que finalmente va a la fuente. Mickey Dread lo llevó a recorrer el barrio. Las sesiones duraron menos de lo planeado. Pronto el estudio estaba lleno de visitantes, algunos curiosos, algunos directamente pidiendo dinero con una insistencia que iba escalando en presión. La atmósfera se puso pesada con rapidez. La banda se refugió en Montego Bay, esperando que les transfirieran dinero para poder salir del país, de Jamaica a la ciudad que les estaba esperando para cambiarlos para siempre, Nueva York. En el Electric Lady Studios de la calle 8, el lugar donde Jimi Hendrix había grabado y que todavía tenía los murales psicodélicos en las paredes. Sin Paul al principio, Joe, Mick y Topper empezaron a improvisar. Nile Rodgers de Chic, que estaba en el estudio de al lado, grabando el álbum Diana de Diana Ross, se convirtió en un amigo inesperado. Las paredes del estudio tenían oídos, y esos oídos escuchaban. La maquinaria perfecta y sincopada del disco que Chic hacía en la habitación contigua. El 7 de abril de 1980 llegaron Mickey Gallagher y Norman Watt-Roy. Mick dijo que necesitaba algo funky, porque Joe iba a rapear. Establecieron un grupo. 2 horas después de Magnificent Seven, estaba tomando forma. The Magnificent Seven era la primera vez que una banda de rock blanca asimilaba el hip hop, de manera que no sonaba apropiación torpe, y lo hacían 2 años antes de que Rapper's Delight de Sugar Hill Gang popularizara el género en Europa. Lo hacían porque habían pasado suficiente tiempo en Nueva York para absorber lo que se estaba gestando en el Bronx y en Harlem, en los clubs donde DJs como Afrika Bambaataa y Grandmaster Flash construían algo completamente nuevo. Joe, que había sido siempre un rapero en el sentido de que su estilo vocal era más hablado que cantado, encontró en el formato un hogar natural. Mick, por su parte, descubrió algo esa noche que lo cambiaría para siempre: la caja de ritmos, los ritmos electrónicos, el mestizaje entre el sonido de la guitarra y las posibilidades infinitas de la caja de ritmos. Y mientras para Joe eso era un destino temporal, para Mick era el futuro. Un futuro que eventualmente los separaría. Bank Robber era una canción directa sobre el padre de Joe Strummer. Sencilla, melódica, con el dub de Mickey Dread construyendo un espacio que hacía que la nostalgia de Joe sonara enorme. Maurice Oberstein, el jefe de CBS, la escuchó y dijo que sonaba como David Bowie al revés. Se negó a lanzarla. La banda, usando una táctica que ya habían depurado en incidentes anteriores con su sello, la puso del lado B en Training Bane en Holanda. Las importaciones viajaron a Gran Bretaña. CBS, viendo que Bank Robber iba a entrar en los charts de todas formas,
Gracias a las importaciones, se dio. Se lanzó en el Reino Unido el 9 de agosto de 1980 y llegó al número 12. Sounds, el semanario musical, encontró en el lanzamiento la oportunidad perfecta para desempolvar el argumento del origen familiar de Joe. La actuación de Joe en el video es una de las más íntimas que filmó, con los ojos cerrados, meciéndose suavemente, aferrando su pañuelo rojo. En septiembre de 1980, Mick Jones anunció que el siguiente álbum sería triple. CBS lo recibió con la misma alegría con que se recibe una inundación en el sótano. La banda había pasado meses en Electric Lady y luego en Wessex, acumulando material a una velocidad impresionante. Joe componía en su porro búnker. Mick mezclaba, construía capas de sonido que no tenían paralelo en lo que la banda había hecho antes. Topper tocaba piano, marimba y el instrumento que le pidieran. Diamond Dog, el viejo amigo de Joe, apareció. Grabaron Lost the Skin con la banda entera de respaldo. Chrissy Hines de Los Pretenders visitó el estudio. Mick y ella habían tocado juntos en el departamento de Wincott House en mediados de los 70. Escribieron canciones que ambos llevarían a sus respectivos grupos. Grabaron Every Little Bit Hurts de la Spencer Davis Group. Era delicada, vulnerable. Mostraba una cara de la banda que rara vez salía en público. No llegó al álbum, pero tampoco desapareció. Apareció años después en el box set. Sandinista fue lanzado en diciembre de 1980. La banda renunció a sus regalías sobre las primeras 200,000 copias, para que el álbum costara 5.99 libras en lugar del precio normal de un triple, que habría sido imposible para muchos de sus fans. CBS consideró esto un acto de locura económica. También tenían razón en que era una declaración de principios, que el sello nunca había tomado por sí mismo. Las críticas fueron muy duras. Joe comenzó a distanciarse del álbum públicamente, herido por la respuesta. Le llevó varios años volver a él. Cuando lo hizo en una entrevista de 1999, dijo: "Estoy empezando a sentirme realmente orgulloso. Es una locura triple". Las críticas de Sandinista seguían llegando, y Joe en algún momento en ese invierno llegó a la conclusión de que la solución era Bernie Rhodes. Mick, en particular, lo tomó como una traición casi personal. Rhodes había estado en el origen de muchas de las crisis de los años anteriores, pero Joe tenía sus razones. Bernie Rhodes tenía algo que ningún otro manager que hubiera estado cerca de The Clash tenía: una visión ideológica real sobre lo que la banda debía ser. Eso podía ser frustrante, manipulador y, a veces, completamente errado, pero creaba una tensión productiva que Joe, mirando los últimos años de excesos creativos y autoindulgencias, echaba de menos. También había una razón práctica. Bernie todavía tenía los ingresos de la banda atados en litigios desde su despido. Traerlo de vuelta disolvía todo eso. Joe amenazó con dejar la banda si no traían a Bernie. Mick cedió, amargado. Bernie volvió. Black Hill Enterprises fueron despedidos. El ex-manager más odiado de la historia de The Clash volvía al ruedo. Para Mick Jones, la batalla por el alma de la banda había entrado en su fase final, solo que ninguno de los dos lo sabía todavía. El sencillo de Magnificent Seven se lanzó el 10 de abril de 1981 en formato de 7 pulgadas. 2 semanas después llegó el 12 pulgadas, que incluía The Magnificent Dance, una versión dub. Lo que pasó con esa versión dub en Nueva York fue algo que ninguno en la banda anticipó. Larry Levan era el DJ del Paradise Garden, un club nocturno en Houston Street, donde la música electrónica y el disco mutado se mezclaban con audiencias que venían a bailar de verdad. Cuando puso The Magnificent Dance por primera vez en el garage, la pista se llenó de personas que no tenían la menor idea de que estaban bailando una canción de un grupo de punk británico. DJs como Tony Humphries y Chuck Chillout empezaron a usar The Magnificent Dance y a ponerle encima fragmentos de películas y programas de televisión. Uno de los mezcladores más populares había tomado el instrumental y le había superpuesto la famosa frase de Dirty Harry: ¿te sientes afortunado, punk? En 1997, los productores Kenny Dope González y Lee Lou Vega, dos de las figuras más influyentes de la música dance de Nueva York, le dirían a Chris Mitch que The Magnificent Dance había sido uno de los discos fundamentales. The Clash no se enteraron de nada de esto en tiempo real, estaban en otra parte del mapa. En mayo de 1981, The Clash se instalaron en el Gramercy Park Hotel de Manhattan.
y comenzaron a preparar una residencia de una semana en el Bonds Casino, en pleno corazón de Times Square. Bonds había vendido 3.500 entradas por cada una de las 7 noches. El Departamento de Bomberos de Nueva York apareció el primer día con un informe. El aforo máximo seguro era de 1.750. Lo que siguió fue la clase de circo mediático que solo Nueva York podía producir. Toda la zona alrededor de Times Square quedó paralizada por el gentío. Los poseedores de entradas de las noches canceladas se acumulaban fuera. La policía antidisturbios fue desplegada y las cámaras de televisión llegaron de todas las cadenas. La ciudad no había visto escenas semejantes desde Frank Sinatra en los años 50. Finalmente, el departamento de bomberos y el promotor llegaron a un acuerdo. Bonds cancelaría los conciertos de otros artistas programados para las semanas siguientes. Extendería la residencia de The Clash a 14 noches. Y así, todos los que habían comprado entrada podrían ir. Entre las noches que siguieron, aparecieron como artistas de apertura, Grandmaster Flash y los Furious Five. Allen Ginsberg, el poeta beat que había sacudido la literatura americana desde los 50, apareció una noche y leyó un poema antes de los encores, mientras The Clash improvisaban detrás de él. Don Letts estaba filmando todo para lo que iba a ser The Clash on Broadway, un documental que nunca llegó a completarse, porque Bernie Rhodes no pagó el alquiler del almacén donde guardaban el material filmado. Los pocos minutos que sobrevivieron terminaron como material adicional en Westway to the World y como fondo para el video de This is Radio Clash. Martin Scorsese, que ya se había cruzado con la banda antes, fue a varios conciertos. Invitó a la banda a hacer un cameo en The King of Comedy. Joe recordaría años después que, básicamente, estuvieron ahí de pie dando vueltas. Las sesiones de lo que eventualmente se convertiría en Combat Rock empezaron en Electric Lady Studios en el otoño de 1981. Topper Headon estaba en crisis. La primera detención por contrabando fue en diciembre de 1981, en Heathrow. Había ido a Londres por 24 horas para llevar sustancias a su novia. Lo hicieron pasar por una aduana con evidencia escondida en la ropa interior. El juicio fue el 17 de diciembre de 1981. La defensa argumentó que Topper era uno de los 5 mejores bateristas del mundo y tenía compromisos discográficos que cumplir. La multa fue de 500 libras. El juez añadió, mirándolo directamente, a menos que acepte tratamiento, será el mejor baterista del cementerio. Mientras tanto, Joe y Mick habían pasado a trabajar en turnos distintos para evitar conflictos directos. Joe de noche con el técnico Jerry Green, Mick de día con el ingeniero Joe Blaney. Cuando se cruzaban, el ambiente era tenso de una manera que todo el mundo en el estudio podía sentir. Lo que estaban creando, a pesar de todo eso, era a veces extraordinario. Straight to Hell comenzó como un riff de guitarra de Mick. Topper lo escuchó y estableció un patrón de batería basado en un groove de bossa nova. Joe aportó la percusión más baja, golpeando el bombo de Topper con una botella de limonada envuelta en una toalla. El resultado fue una pieza de una belleza difícil de describir, etérea, lenta, con Joe cantando sobre los hijos de soldados americanos en Vietnam, sobre las mujeres vietnamitas, sobre los inmigrantes en general, sobre todo lo que los gringos descartaban hacia sus márgenes. Rock de Casbah llegó una tarde en que Topper estaba solo en el estudio. Llegó temprano y se sentó al piano. Construyó la pista a él solo, batería, piano, bajo, percusión, una capa encima de otra. Cuando llegó Joe, escuchó lo que Topper había hecho y escribió la letra inmediatamente. La inspiración inicial era una noticia que había leído. En Irán, el gobierno castigaba a quienes poseían discos de rock. El comentario de Bernie Rhodes sobre el material nuevo fue que todo sonaba como ragas indias, porque era demasiado largo. A partir de ese día, Joe llamó a todo lo que grababan ragas. Allen Ginsberg fue varias noches a Electric Lady. Grabó lo que se convirtió en la contribución de La Voz de Dios en Ghetto Defendant. La versión original más larga incluía más versos de Ginsberg que los que terminaron en el álbum, en Perth, Australia. Durante un concierto, Joe colapsó de agotamiento en el escenario. En Milán, durante la gira europea de 1981, Topper y su escolta, Ray Jordan, llegaron 3 horas tarde después de perderse por los Alpes. El grupo ya había empezado el concierto con el baterista del grupo telonero. Cuando Topper llegó, el portero no quería dejarlo entrar. Joe tuvo que intervenir desde el escenario. Y Topper subió al escenario sin cambiarse, sin calentar. Para el encore tocaron March of the Mods. Mick chocó la cabeza con algo.
estaba borracho. Se ha quedado ciego, anunció Joe desde el micrófono. Está ciego de borracho. Esa gira coincidió con el periodo más crítico de las sesiones de Combat Rock. Joe y Mick intentaban mezclar el álbum en estudios australianos. Después de los conciertos, Mick tuvo su versión. Era un doble álbum, 15 canciones, llamado Rat Patrol from Fort Bragg. Joe no quedó satisfecho. Sin el conocimiento de Mick y con la desesperación de CBS, Joe contactó a Glyn Johns para remixar el material. Glyn Johns había producido a The Faces, a The Who, a los Rolling Stones y a los Beatles. Era exactamente el tipo de profesional que Mick había estado evitando deliberadamente. Mick no estuvo en las sesiones de remezcla. Eligió no asistir. Lo que salió fue Combat Rock, 12 canciones en un solo disco, con cortes y edición que Mick no aprobó, que acabaron con versos de Ginsberg, que él había grabado cuidadosamente, y con la atmósfera expansiva que había construido durante meses. Mick cree que arruiné su música, admitiría Joe en Cream en 1984. Joe también cambió el título, Combat Rock, en lugar de Rat Patrol. El Know Your Rights Tour debía comenzar el 26 de abril de 1982, en Aberdeen. Joe Strummer desapareció el 21 de abril. Bernie había sugerido a Joe que se tomara unos días con Joe Ely, en Texas, y que Joe había tomado esa sugerencia y la había alargado más de lo previsto. Rolar por ciudades sin que nadie lo reconociera, dejarse crecer la barba. La prensa lo buscaba, los rumores corrían por todos lados. En París corrió el maratón de París. Corrió un maratón en una ciudad extranjera mientras todo el mundo lo buscaba. Know Your Rights se lanzó el 1 de mayo de 1982, mientras Joe todavía estaba desaparecido. Combat Rock se lanzó el 14 de mayo de 1982. The Clash lanzaron un álbum llamado Combat Rock, mientras Gran Bretaña estaba literalmente en combate. Nadie lo había planeado así. Pero el resultado fue que todas las reseñas del álbum tuvieron que navegar entre la música y el contexto político, y la mayoría lo hicieron de manera favorable. El álbum llegó al segundo puesto en el Reino Unido, vendió más de 1 millón de copias en todo el mundo. Joe mencionó que nunca pensó que llegarían al número 2 en Gran Bretaña. El 20 de mayo de 1982, The Clash tocaron en el festival de Lochem, en Holanda. Topper se quedó dormido en la mesa del desayuno en el aeropuerto de Heathrow. En el concierto, en algún momento del setlist, su ritmo empezó a desintegrarse, de maneras que solo alguien que hubiera tocado con él podría detectar. Pero estaba claro para quien lo miraba de cerca. La reunión fue en el apartamento de Paul. Topper llegó y Joe le dijo: "Estás despedido". Topper pensó que era una broma. Se lo dijeron de nuevo. Topper se echó a llorar. Bernie estaba detrás de todo eso. Topper Headon fue el mejor baterista que The Clash tuvo. Fue también el primero en marcharse. Terry Chimes, que había tocado en el primer álbum y que desde entonces había pasado por Generation X y varios otros proyectos, fue llamado para reemplazar a Topper. Era un músico sólido y técnico. No era Topper. Casbah se lanzó en el Reino Unido el 26 de junio de 1982. Llegó al número 30. Don Letts filmó el video en un campo de petróleo en el desierto de Texas. Joe llevaba un moicano nuevo, inspirado en Travis Bickle de Taxi Driver. Mick llevaba una red de camuflaje sobre la cara, que Joe le quitó dramáticamente hacia el final del video. Los conspiranoicos de la banda debatieron durante años qué simbolizaba ese gesto. En octubre de 1982, The Clash aceptaron la oferta de apoyar a The Who en una serie de conciertos en estadios de más de 50,000 personas. Era exactamente el tipo de movimiento corporativo de industria musical que el Clash de 1977 hubiera condenado sin contemplaciones. Fue la decisión correcta. El 9 de octubre de 1982, The Clash aparecieron en Saturday Night Live junto a Ron Howard. Tocaron Should I Stay or Should I Go y Straight to Hell. En octubre de 1982, Rock de Casbah se lanzó en los Estados Unidos. Llegó al número 8. El último concierto del año fue el 27 de noviembre de 1982, en el Jamaica World Music Festival, en un estadio dedicado a Bob Marley en Montego Bay. Jamaica, que había sido desde los primeros días parte del alma de su sonido, fue el escenario de cierre del año más comercialmente exitoso de su carrera. Steve Wozniak, cofundador de Apple, organizó en 1983 el US Festival. Ofreció a The Clash $500,000 para encabezar el primer día del festival. El día del show,
descubrieron que las entradas no costaban los $17 máximos, que habían acordado como condición, sino $25 más estacionamiento. Bernie Rhodes y Cosmo Vinyl convocaron una conferencia de prensa. Exigieron que los organizadores donaran $100,000 a un centro para niños desfavorecidos del sur de California. Los organizadores terminaron donando $32,000 y la banda salió al escenario con 2 horas de retraso. Fue el último concierto de Mick Jones con The Clash. El 1 de septiembre de 1983, el Clash Communiqué fue emitido desde las oficinas de Bernie Rhodes y Cosmo Vinyl, bajo el nombre de Joe Strummer y Paul Simonon. Decía que Mick Jones debía abandonar el grupo porque se había alejado de la idea original de The Clash. Mick respondió a través de la oficina de prensa de CBS. El comunicado oficial era falso. No había habido discusión previa. Él no había derivado hacia ningún lado. Paul recuerda que en la reunión le dijeron: Mick, queremos que te vayas. Mick diría en otro contexto que Joe le preguntó quién querían en la banda, él o Bernie, que la banda miró al suelo, que entonces recogió su guitarra y se fue, que Bernie corrió tras él con un cheque en la mano. Tony James, que había fundado con Mick el London SS y luego Generation X, lo comparó a echar a Keith Richards de los Rolling Stones. Lo que vino después fue, en retrospectiva, el periodo más doloroso de la historia de The Clash. Joe y Paul convocaron audiciones en el Electric Ballroom de Camden en octubre de 1983. Salieron 2 guitarristas, Nick Shepard de Bristol, que había estado con Los Cortinas, y Greg Cummings. En marzo de 1984, Gabby dio a luz a la primera hija de Joe, Jazz Domino, nombrada en honor a Charlie Parker y a la canción de Van Morrison que yo amaba. Días después, el padre de Joe, Ronald Ralph Mellor, dejó este plano de la existencia. Y pocos meses después, a la madre de Joe, Anna, le diagnosticaron cáncer. Joe, a los 31 años, había perdido a su padre, tenía a su madre enferma y lideraba una banda que en privado sabía que no era la suya. En mayo de 1984, Joe tuvo una idea que era la más honesta de todo el periodo post-Mick: llevar a la banda a tocar en las calles. El 1 de mayo de 1985, el quinteto partió de sus casas con 10 libras cada uno, sin agenda predefinida, sin equipo, y tocando en donde pudieran, frente a centros comerciales, bajo puentes de canales, en las colas de conciertos de otras bandas. Para los fans de The Clash, ese tour fue su único recuerdo positivo del periodo sin Mick. Para Joe, fue un retorno a donde todo había empezado, a las calles, al metro de Londres en los años 70, a la música como cosa que simplemente ocurre entre personas. Las grabaciones de Cut the Crap eran otra cosa. Bernie Rhodes reservó un estudio en Múnich porque consiguió una tarifa barata. Llevó allí a Joe, el resto de la banda. En algunos casos fue convocado en diferentes momentos para partes específicas. Bernie dirigió las sesiones de la misma manera que alguien que ha esperado toda su carrera para sentarse en el asiento del director y finalmente lo tiene. Joe se fue antes de que las sesiones terminaran. Estaba horrorizado. Cut the Crap se lanzó en noviembre de 1985. El álbum llegó al número 16 gracias al peso del nombre. En los Estados Unidos apenas alcanzó el número 88. This Is England se lanzó el 12 de octubre de 1985 como sencillo. Llegó al número 24. Era por amplio margen lo mejor que había en el álbum. Joe cantando sobre las ruinas del país que había empezado a describir en el primer álbum, con una urgencia que sobrevivía al desastre de producción que lo rodeaba. En septiembre de 1985, The Clash tocaron en el Festival de Atenas. Joe miró a Bernie durante los preparativos del show, con una expresión que Nick Shepard, el guitarrista, describió como desprecio puro. Después del show, Joe se fue a España solo. Se sentó, según su propia descripción, llorando debajo de una palmera, y entendió que había terminado. Volvió a Londres, convocó al resto de la banda en su casa de Lancaster Road. Les dijo que dejaba a Bernie y que dejaba al nuevo The Clash. Joe y Paul acordaron pagar a los 2 nuevos guitarristas y al baterista para que se marcharan. Joe Strummer dejó este plano de la existencia el 22 de diciembre de 2002, de un paro cardíaco en su casa de Somerset. Tenía 50 años. La avalancha de homenajes que siguió lo describió como el punk definitivo, el portavoz de una generación, alguien comparable a Lennon y Marley, que es exactamente lo que sus detractores de 1977 hubieran llamado imposible. London Calling fue votado en 2003 por los lectores de Q
como el 14º mejor álbum de todos los tiempos. Rolling Stone lo situó en posiciones similares. En el 25 aniversario de su lanzamiento, en el 2004, recibió más análisis y cobertura que cuando salió originalmente. La tragedia real de The Clash no es que se destruyeran, todas las grandes bandas eventualmente se destruyen. La tragedia es que lo hicieron de la manera más predecible y evitable posible, dejando que la persona equivocada tomara las decisiones equivocadas, y siendo demasiado orgullosos o demasiado cansados para detenerla. ¿Crees que The Clash podría haber sobrevivido sin el regreso de Bernie? ¿O era la destrucción inevitable desde el momento en que Mick y Joe comenzaron a querer cosas diferentes? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si este documental te dijo algo que no sabías, compártelo con alguien que ame la música de verdad. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. Yo soy Suriel y esto es Espacio Sonoro. Larga vida al rock.